Hoy es un día en el cual nosotros estamos hablando acerca de misiones. Por eso ustedes ven aquí en el fondo, ven un mapa de Bogotá y ven resaltadas las diferentes localidades donde estamos presentes: Suba, Engativá, Fontibón y Bosa. Nos quedan todavía el resto de localidades donde aún no hay presencia de la iglesia Movimiento de Plenitud Cristiana. Pero el llamado y la meta que Dios nos ha dado es a tener iglesia en todas las localidades de esta ciudad. Esa es la comisión, la primera comisión que Dios nos dio. De ahí nos expandiremos, entonces ya colocaremos un mapa de Colombia y nos expandiremos a los diferentes departamentos donde Dios nos lleve, y luego colocaremos un mapa del mundo para las diferentes naciones donde Dios quiera que nosotros como iglesia estemos. Amén. Eso ya depende de esta gran generación. Si ustedes miran, una gran mayoría de las iglesias son adolescentes y jóvenes. Amén. Y eso es una enorme bendición, porque significa que tienen la fuerza y la vida por delante para poder conquistar todo eso. Nosotros les dejaremos todos los recursos que ustedes necesiten, les dejaremos todo el conocimiento que Dios nos dé, la unción que Dios nos conceda, para que ustedes vayan y terminen esta tarea que Dios nos ha colocado, y que con seguridad mis ojos no alcanzarán a ver el final de la tarea. Eso estoy seguro de ello, porque la tarea es muy grande y lo que Dios tiene para nosotros es enorme. Entonces, a esta generación de jóvenes y adolescentes es la que le corresponde culminar esa tarea. Amén. Muy bien. Cuando hablamos de misiones, hablamos de que Dios nos llamó a la iglesia no solamente a ser parte de una manera pasiva, es decir, venir y congregarnos, asistir una vez a la semana, sino que por el contrario, Dios nos llamó a cumplir con un propósito, con un llamado. Ninguno de nosotros ha sido llamado para ser parte pasiva del cuerpo de Cristo. Así como nuestro cuerpo tiene una cantidad de órganos y cada uno de esos órganos cumple con una función específica, ningún órgano es inactivo dentro del cuerpo. De la misma manera, en el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros cumple con una función específica y tenemos que ser conscientes de que hemos sido llamados a cumplir con esa función y disponernos a cumplir con esa función. Y yo quiero leer con ustedes un texto bíblico que nos habla acerca de ese llamado de Dios para poder servir en el cuerpo de Cristo. Y les invito a que abran sus Biblias en el profeta Ageo. Ageo capítulo 1, versículo 1 al versículo 15. ¿Quién está conmigo? Bueno, ok, comencemos. Dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos.
Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Amén. Muy bien, esta es una historia un poco larga, seguramente para muchos una historia desconocida, pero quiero explicarla bien para que nosotros veamos de qué se trata. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, había estado cautivo por 70 años a causa de la desobediencia, a causa de la rebeldía. El pueblo había estado 70 años en cautiverio, en un cautiverio horrible, donde habían sido esclavizados, donde habían sido humillados. Pero Dios había dado una palabra y había dicho: después de esos 70 años, ustedes volverán a su tierra y volverán a edificar sus ciudades. Eso se cumplió en el tiempo exacto en el que Dios habló, y en ese momento una porción del pueblo, una parte del pueblo, volvió nuevamente a Jerusalén y comenzaron a edificar el templo, la casa de Dios. Pero como todas las cosas no son fáciles, se presentaron dificultades. Y al presentarse dificultades, el pueblo desistió de edificar la casa de Dios, el templo. Y cuando nos encontramos con esta profecía de Ageo, ya habían pasado 15 años en los cuales no se había colocado piedra sobre piedra, y el pueblo se había olvidado de la palabra y del propósito de Dios por el cual Dios les había permitido volver del cautiverio y habitar nuevamente en Jerusalén. Yo quiero que nosotros nos contextualicemos con esta historia y nos hagamos parte de esta historia. Nosotros somos ese pueblo de Dios, un pueblo que Dios llamó de las tinieblas a la luz, del cautiverio a la libertad. Y hoy tú y yo, cada uno de los que estamos sentados en este templo, somos personas a las cuales Dios llamó y les dijo: yo los hago libres, yo los hago parte de la familia de Dios, pero los hago parte de la familia de Dios con un propósito: edificar la casa de Dios, que es la iglesia. Y edificar la casa de Dios no es construir ladrillos. Eventualmente nosotros lo hacemos. Eventualmente construimos edificios como esto, templos como este, para poder tener un lugar para congregarnos. Y digo yo eventualmente porque no es lo que hacemos todos los días. Pero lo que sí hacemos todos los días, o lo que sí debemos hacer todos los días, es construir la casa de Dios, la iglesia, edificar mi propia vida y edificar la vida de las personas que Dios coloca a mi lado. Y este es un llamado que todos nosotros tenemos. En este caso, es interesante que en el versículo 1, vuelvan nuevamente conmigo a la lectura. Cuando Dios habla, dice que Dios habla por medio de un profeta y le habla a un hombre llamado Zorobabel, que es un gobernador, y le habla a un hombre llamado Josué, que es un sumo sacerdote. Cada uno de ellos, uno representando el gobierno civil, otro representando el gobierno religioso, y diciendo: el llamado es para todos y todos están llamados a edificar la casa de Dios. Hago esta claridad porque en muchas ocasiones las personas están sentadas en la silla y dicen: bueno, pero es que ese trabajo de ir a evangelizar, ese trabajo de ir a abrir iglesias, eso es de los pastores. Eso es de personas profesionales que estudiaron para eso, que Dios los llamó para eso, pero yo no. Yo solamente debo quedarme aquí y escuchar la palabra de Dios y de pronto colaborar. Pero no, eso no es lo que dice la palabra. La palabra lo que dice es
que el llamado es para todos y cada uno de nosotros. Si la iglesia es una iglesia exitosa, es porque tú y yo estamos trabajando de una manera responsable para que esa iglesia sea exitosa. Si la iglesia es una iglesia estancada o en el peor de los casos fracasada, es porque tú y yo no estamos haciendo la tarea como Dios nos mandó a hacerla. Y yo quiero que cada uno de ustedes, independiente del tiempo que lleve en la iglesia, si usted lleva su primer mes de vida cristiana en la iglesia, o si lleva 1 año, o 5, o 10, entiendas de que esta palabra y este llamado es lo que Dios te está llamando a ti para que tú te involucres de una manera real. El llamado es para todos. Ahora, ¿qué dice Dios? Versículo 2. Dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Qué decía el pueblo? No es el tiempo, ¿cierto? No es el tiempo. Y tal vez es lo que tú tal vez has pensado, o tal vez es lo que tú estás pensando en esta mañana. Pues muy bonito, pero no, aún no, pastor. Más adelante, cuando yo tenga un mayor conocimiento de Dios, más adelante cuando yo haya madurado más en mi vida cristiana, más adelante cuando tenga más recursos y menos responsabilidades, cuente conmigo que yo me voy a involucrar. El pueblo de Israel en esa época decía, no ha llegado el tiempo, pero cuidado, recuerden lo que yo les dije al inicio de este mensaje. El tiempo era hace 15 años. Hace 15 años Dios le dijo a ese pueblo, devuélvase del lugar de su cautiverio, vaya a Jerusalén y comience a edificar el templo, la casa de Dios. 15 años Dios llevaba hablando. Y a pesar de que Dios había sido claro y había dicho, mira, en este tiempo ustedes deben comenzar, el pueblo se decía el uno al otro, no, es que aún no es el tiempo. La pregunta que yo te hago en esta mañana es, ¿qué estás pensando tú frente a tu responsabilidad de contribuir para construir la casa de Dios, para expandir el reino de los cielos? ¿Tú te sientes responsable por esto que tiene que pasar? Porque mira, en Bosa fue el pastor Daniel, el pastor Oscar, gente de la iglesia les apoyaron, nosotros como iglesia de Normandía les hemos apoyado, pero básicamente esas 2 familias pastorales fueron las que se fueron y dijeron, vamos a hacer que esta localidad tenga una iglesia, y hoy la iglesia está aquí representada, ¿cierto? En ese momento el equipo pastoral se dividió en el buen sentido de la palabra, se multiplicó. Y un pastor quedó en Bosa, el otro pastor está en Niza, diciendo, vamos a alcanzar a Suba, esa gran localidad, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿y tú en qué te vas a involucrar? ¿O tú vas a decir como el pueblo de Israel está diciendo, no, es que no es el tiempo, es que todavía no, espéreme que más adelante yo lo hago, pero espere qué? ¿O espere a quién? Porque el tiempo de Dios es este tiempo. Dios quiere que nosotros como iglesia crezcamos, nos multipliquemos, hagamos una transformación en esta ciudad. Pero tú tienes que abrir tus oídos espirituales, tus ojos espirituales y decir, sí, esta palabra que Dios trae hoy para la iglesia es una palabra para mí, no es para otras personas. ¿Cuándo va a ser tu tiempo? Es muy triste cuando una persona dice, no, pues yo voy a trabajar y ya cuando me pensione, yo creo que yo voy a dedicar mi tiempo para Dios. Hermano, cuando te pensiones a los 62 o a los 65 años, a los 70 años, todo el tiempo es valioso, claro que sí. Pero los años donde tienes menos fuerza, los años donde tienes menores capacidades, menos personas sobre las cuales influenciar, ¿eso es lo que tú le vas a dar a Dios? Lo peor de ti, perdóname, porque los mejores años son los años donde yo tengo fuerza, vitalidad, creatividad, energía, inteligencia, influencia sobre mucha gente. Ese es el tiempo mejor. Y yo te pregunto, ¿le vas a dar a Dios lo mejor
¿O vas a esperar a que lleguen los peores años para entonces decir, no, ahora sí me voy a involucrar en la obra de Dios? Porque eso era lo que pensaba el pueblo de Israel. Este tiempo no es para Dios, este tiempo es para mí. Después vendrá el tiempo de Dios. Y Dios tiene que llamar a un profeta y decirle a ese pueblo, decirle, oye, ustedes están muy equivocados en el enfoque que están teniendo sobre su vida. Este sí es el tiempo, dice Jehová. Y continúa diciendo, versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo? Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Cuando yo digo que no es el tiempo de Dios, adivina qué hago con mi tiempo. Lo invierto en cualquier tipo de cosa o en cualquier tipo de plan que se adapte a mis deseos y se adapte a aquello que yo quiero alcanzar. Y no necesariamente tienen que ser cosas malas. El pueblo de Israel no dice que estaba dedicado a emborracharse y a hacer cosas malucas, no, pero se dedicaron a construir hermosas casas, casas artesonadas. En aquella época las casas de lujo eran las casas que se adornaban con madera. Entre más fina la madera, mejor la casa. Y estas casas eran casas enmaderadas. Y cada uno en el pueblo estaba buscando cómo construir una mejor casa que su vecino. Y como ellos en su mente decían, este tiempo no es un tiempo para cumplir con la voluntad de Dios, este tiempo no es para invertirlo en la casa de Dios, entonces ellos se dedicaban a construir sus propias casas. Ten en cuenta esto, porque esa es una gran realidad en nuestras vidas. Si tú no estás involucrado en cumplir la voluntad de Dios, en edificar el reino de los cielos, ten la absoluta seguridad de que vas a encontrar 1,000 cosas en las cuales invertir tu vida, gastar tu vida, que son cosas que terminan siendo vanas, pero te van a absorber todo tu tiempo, todo tu dinero, toda tu energía para no poder cumplir con el llamamiento de Dios. Tristemente lo veo en N cantidad de oportunidades en la iglesia, continuamente. Alguien dice, pero no te veo en la iglesia, ¿por qué no estás en la iglesia? Ay, es que compré una casita lo más de linda en Tierra Caliente y el único tiempo que tengo para ir a ver la casita y arreglarla son los fines de semana. Entonces no puedo volver a la iglesia. Abran un culto entre semana y yo voy a ese culto. La iglesia tiene que adaptarse a tu vanidad, a tus caprichos. No, pastor, es que nos metimos en unas deudas porque hicimos tal y tal cosa y ahora hasta los domingos nos toca trabajar, entonces no podemos estar, no podemos involucrarnos. Cuando yo no estoy involucrado en las cosas de Dios, cuando yo no estoy involucrado en la obra de Dios, ten la absoluta seguridad de que te vas a involucrar en un montón de cosas vanas. Alguien hace pocos días decía, es que el domingo es el único día que me queda para ir al gimnasio. Entonces yo invierto el domingo en ir al gimnasio porque entre semana no me queda tiempo. Y cada uno va a tener su propia excusa. Es que el domingo es el único día que tenemos para estar en familia. Es que el domingo es el día que nos levantamos tarde. Es que es el día que desayunamos todos juntos. Y es que el culto es a las 10 y me parte el día. Si el culto fuera a las 8 yo estaría allá. Todo tiene que adaptarse a aquello que yo soy y a aquello que yo quiero. ¿Por qué? Porque mi mentalidad no está en la mentalidad del reino de los cielos. Porque yo no estoy pensando de acuerdo a aquello que Dios está pensando. Yo estoy pensando como una persona natural, como una persona que no conoce a Cristo. Entonces estoy pensando en mis propios planes y en mis propias cosas. Claro, déjame decirte, si yo lo hago y cada uno de los pastores de la iglesia, de los líderes de la iglesia, piensa de la misma manera, claro, ten la absoluta seguridad de que en el parqueadero tendríamos carros mucho más lujosos de los que hay, tendríamos ropa mucho más costosa, tal vez viviríamos en casas y en apartamentos mucho más finos, pero en este lugar funcionaría una discoteca, cualquier cosa, menos una iglesia, porque es que hacer esto cuesta. Alguien tiene que pagar el precio, alguien tiene que involucrarse. Esto no pasa de manera mágica.
Las iglesias no surgen simplemente por un aplauso. Hay que trabajar, hay que sacrificar, hay que esforzarse para que una iglesia surja. Por eso Dios nos invita y dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Piensa bien en lo que tú estás haciendo con tu vida cristiana. Piénsalo bien. Porque vuelvo y te repito, no nos llamó Dios a venir a sentarnos en un hermoso templo para escuchar una palabra cada 8, cada 15 días o cada que tengamos tiempo. No, no fue a eso que Dios nos llamó. Sino nos llamó por el contrario a involucrarnos en el 100% en que la obra de Dios pueda realmente salir adelante. Obedece a Dios en lo que la palabra está diciendo y medita sobre tu camino en esta mañana. Yo tengo que meditar sobre el mío, pero tú meditas sobre tu camino. Respóndete a esta pregunta que yo te voy a hacer. ¿Qué porcentaje de tu vida, qué porcentaje de tu fuerza, de tu tiempo, de tus recursos están involucrados en la construcción del reino de los cielos? Calcula, un día tiene 24 horas. En un día de 24 horas, ¿cuánto tiempo tú inviertes en la expansión del reino de los cielos? ¿Cuánto tiempo? En una semana que tiene 7 días, ¿cuánto de tu tiempo tú inviertes en edificar el reino de los cielos en una semana de 7 días? Y hazme un favor, descuenta el tiempo del culto, porque venir acá no es edificar el reino de los cielos, es una edificación tuya personal. Eso no cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, aparte de venir el domingo 2 horas a la iglesia, ¿cuánto de tu tiempo está involucrado en la edificación del reino de los cielos? ¿Cuánto de tus recursos, de tu dinero, está involucrado en la edificación del reino de los cielos? ¿El 1%, el 2%, el 3%, el 5%, el 10%? Respóndete a esa pregunta, porque definitivamente Dios nos llamó a cada uno de nosotros para que el involucramiento sea un involucramiento real, no ficticio, no de labios para afuera. No necesitamos personas que nos aplaudan, que digan, qué bien, pastor, que están abriendo iglesias, te felicito. No, no necesitamos eso. Necesitamos personas que se involucren, que realmente digan, si tú lo estás haciendo, yo estoy dispuesto también a hacerlo junto contigo.